Polo, y suerte. Buenos días, Azucena. Gracias. Javier Martín Reyes, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la línea. Javier, como siempre, muchas gracias y buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Qué amable. ¿Es hoy cuando vamos a conocer la conclusión de la Corte, Javier? ¿Hoy? Mira, lo que sabemos es que hoy va a iniciar la discusión y hay que decirlo, Azucena, este no es un asunto sencillo. Estamos hablando de un proyecto que no solo tiene 366 páginas, sino que en esas 366 páginas hay una enorme cantidad de definiciones sobre las que se va a tener que pronunciar la Corte. Desde cosas tan elementales como si son procedentes o no las acciones contra reformas constitucionales, sobre si los partidos pueden o no impugnar específicamente esta reforma, es decir, si se puede considerar que esta reforma incide en la materia electoral. Y luego todas las cuestiones de forma y de fondo. O sea, estamos hablando potencialmente de decenas de puntos sobre los que eventualmente pueda haber discusión y pronunciamiento. A mí se me haría un poco sorprendente, Azucena, que en una sola sesión las y los ministros pudieran agotar, ¿no?, esta muy larga agenda de puntos, sobre todo porque sabemos que va a ser una decisión dividida, o sea, es decir, ya desde una discusión previa, por ejemplo, las ministras Batres, Esquivel y Ortiz Alf dijeron que ellas no ya están descartadas a favor del proyecto del ministro, o sea, esas tres López Obradoristas están descartadas. Hay 8 que podrían marcar la diferencia si los 8 votaran a favor. Pero también está complicado, Javier. No sé cuál sea el panorama que tú veas. Sí, a ver, yo te diría, esos 3 votos yo ya los daría por descontados. Vaya, teóricamente podría haber alguna sorpresa, pero pues yo creo que no hay que ser ingenuos ni ingenuos, ¿no? Y luego hay varios temas, Azucena, porque mira, te pongo un ejemplo. Uno de los argumentos para impugnar esta reforma es que hubo violaciones al procedimiento legislativo. Eso podría llevar a la invalidez total de la reforma. El ministro González Alcántara en su proyecto dice, yo no considero que hubo violaciones al procedimiento, pero dentro de esos 8 sí podría haber posiciones de quien diga, oigan, pues yo creo que sí, ¿no? Y luego, tema por tema, ¿no? De nuevo, estamos hablando de muchísimos temas en los que hay en esas 366 páginas un pronunciamiento. Algunos podrían estar a favor o en contra. Entonces, ¿en cuántos temas se van a poner de acuerdo? Es una primera pregunta. ¿Cuántos votos se van a alcanzar, Azucena, en cada tema? Es algo segundo. Y luego hay una definición clave que va a tener que decidir la Corte, que es si son 6 votos o si son 8 votos. Antes de la reforma estaba clarísimo que eran 8. Pero ahora con la reforma que dice Morena y aliados que se tiene que interpretar literal, textualmente, hoy dice la Constitución que son 6 votos, entonces ahí parece que Morena se metió un autogol, pero pues también eso es algo que tiene que discutir la propia Corte. Pero la mayoría la mayoría de 6 será cuando haya 9 ministros, y no 11. La mayoría de 8 pues sigue siendo cuando hay 11 ministros. No sé, digamos, jurídicamente, por supuesto, se puede discutir, por supuesto, ¿verdad? Claro, pero eso lo que implicaría es que la Corte empiece a decidir con base en normas previas, ¿no? Normas que ya no forman parte de la Constitución, normas que no se van a invalidar. Y lo que hay que decir, Azucena, es que este vacío, pues es producto de la manera, pues muy apresurada, ¿no? Por decirlo así amablemente, de cómo se aprobó esta reforma. El régimen transitorio idealmente debió haber aclarado esto, porque yo te diría, bueno, pues ahorita son 11, pero después van a ser 10, ¿eh? O sea, porque el ministro Aguilar termina su periodo prácticamente ya en unas semanas, y tampoco sabemos si funciona con 10, si van a ser 8, si van a ser 6, no, tampoco creo que la Corte diga, bueno, pues en ese escenario 7, o sea, estamos frente a una reforma que está tan mal diseñada que incluso esas cuestiones tan fundamentales en este momento no quedan del todo claras. Oye, Javier, a ver, las 3 ministras López Obradoristas descartado el voto a favor del proyecto, quedan 8. De esos 8, algunos se pueden manifestar a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y otros pueden manifestarse parcialmente a favor.
O sea, exactamente. y entonces no alcanzan los 8 votos. O sea, si un par de ministros dicen, a mí me parece que debía anularse completo, no estoy de acuerdo con mi voto es en abstención, en contra, ¿cómo? Mira, ahí lo que va a ser importantísimo es la manera y el orden en el cual se vayan votando las cosas, ¿no? Yo te diría, primero están las cuestiones de procedencia, ¿no? Luego van a estar los planteamientos que podrían invalidar totalmente la reforma, ¿no? Y ahí puede haber algunos ministros que ya no oigan, yo sí voy por la invalidez total, habrá otros que seguramente, como González, dicen, no voy por la total, habrá otros que digan, pues yo no voy por ni total ni parcial, que seguramente serán las 3 ministras, ¿no? Y luego... Y ahí pues los 8 votos ya no se logran. Ahí, exacto, ¿no? Pues sí. Pero ahí habrá que ver si se logran 8 o 6 para invalidar totalmente, ¿no? Sí. Si no se logra esa mayoría calificada, luego entonces nos vamos a ir tema por tema. Te pongo un ejemplo, Azucena. El proyecto del ministro González. A ver, ¿por qué no me lo pones al regresar el ejemplo? Para no interrumpirte ahora que me alcance el corte, eres tan amable, por favor, Javier. Claro que sí. Gracias. 30 minutos, gracias al abogado Javier Martín Reyes por mantenerse en la línea. Javier, para preguntarte cuáles son las posibles combinaciones hoy en la votación de los 11 ministros de la Corte respecto al proyecto del ministro González Alcántara. Javier, ¿cuáles son los escenarios? Sí, yo creo que hay 2 escenarios extremos, ¿no? Que no es muy poco probable que sucedan. Yo creo que va a ser muy difícil que haya una mayoría, incluso de 6, por la invalidez total, Azucena, sobre todo después de la propuesta del ministro González. Yo también creo que va a ser difícil que la posición de Lenia Batres, Yasmín o nada. Eso no va a cambiar. Esquivel, de que no se puede hacer nada. Yo creo que ellas no van a cambiar, pero tampoco creo que junten ellas una mayoría de votos y que la Corte diga no se le mueva una coma. Yo creo que el escenario más probable, Azucena, es donde una mayoría, no sé si de 6, 7 u 8, esa también es una pregunta, va a decidir que algunas de las partes de la reforma tienen que ser invalidadas. Y ahí la pregunta es si todas y todos van a estar de acuerdo con el proyecto que puso sobre la mesa el ministro González Alcántara, o si de repente en algunas sí va a obtener la mayoría y en otras no. Entonces, ¿y qué pasa en ese escenario, Javier? Pues entonces ahí lo que podría pasar en ese escenario, Azucena, es que quizá no todo lo que se propone invalidar por parte del ministro González Alcántara Carrancá finalmente se invalide, es decir, la Corte podría invalidar menos de lo que establece el proyecto de González. Ajá, pero sí, sí tener los 8 votos, modificarlo. Los 6 o los 8, exacto. Ajá, bueno. O quizá podría haber, también no habría que descartarlo, Azucena, que por ejemplo, González no le entra al tema de revisar si es válido o no que ministras y ministros se elijan por voto popular. Ahí el proyecto, con una enorme sensatez política, dice, en un ejercicio de autocontención, y casi, para que no digan que esto es para beneficiarnos a nosotros mismos, no le entramos, pero podría haber ministros que digan, oigan, sí tenemos la facultad de revisarlo. Quizá podría haber algunos puntos que no están siendo invalidados en el proyecto de González, que sí lo sean si hay una mayoría de votos. Entonces, muchísimas cosas pueden pasar, a Azucena, y habrá que estar muy al pendiente, ¿no? ¿Qué puede pasar, digamos, en un escenario que veo? 3 de las ministras López Obradoristas en contra del proyecto, 6 de los ministros a favor del proyecto y 2 se manifiestan por invalidar totalmente la reforma al Poder Judicial. ¿Me explico? O sea, a 2 no les parecería suficiente invalidarla parcialmente y se manifiestan porque se anule totalmente. ¿Cómo funciona ese voto? Se habla de Pérez Dayán, de Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Cómo funciona esa votación entonces, Javier? Mira, ahí han pasado muchísimas cosas en la historia. Te pongo un ejemplo. En prisión preventiva oficiosa nos pasó algo similar. Había votos por no tocarla, otros por dejarla de aplicar y una posición intermedia por reinterpretarla para llegar a la misma conclusión. Yo creo, en sentido estricto, Azucena, que si los ministros que van por la invalidez total pierden esa votación y no convencen a una mayoría de que
la reforma tiene que ser invalidada en su totalidad, Ajá. estarían obligados a pronunciarse ya tema por tema como lo hace el proyecto. Sí. Yo creo que eso sería lo responsable, porque si no, entonces podemos terminar en un escenario donde hay tantas posiciones que no hay decisión de la Sí. Corte, y si no hay decisión de la Corte, pues de muy poquito nos sirve el pronunciamiento. Ojalá haya mucha visión, déjame ponerlo así, de cuerpo colegiado, haya mucha conciencia de la importancia, ¿no?, de este proyecto. Yo creo que estos no son momentos para las individualidades, sí. sino para las institucionalidades, Sí, hombre, y ojalá se piense en la Corte, ¿no? Pero bueno, pues el ministro, bueno, ahí hay un par de ministros, Pérez Dayán o Ortiz Mena, que podrían pues generar esta división en tres de la Corte, pero bueno, vamos a verlo, no adelantemos vísperas. Javier Martín Reyes, muchas gracias como siempre por darnos claridad sobre el tema. No, hombre, un gustazo, Azucena, que estés muy bien. Gracias. Cobertura especial. Elige Estados Unidos 2024. Donald Trump. Our country is being lost. Kamala Harris. Donald Trump has no plan for you. Vive nuestra transmisión desde Washington, D.C., abriendo la conversación. Juan Becerra, desde Nueva York. ¿Cómo estás, querido Juan? Buenos días. Muy buenos días, querida Azucena, muy contento de escucharte, pues aquí cubriendo estas elecciones en varias ciudades del estado de Nueva York, donde hay mucho paisano, Azucena. Oye, sí, Nueva York, un estado que dicen, pero Juan, ya no lo sé, porque todo lo que veo es que es una elección hiper cerradísima, o sea, una diferencia por décimas entre Kamala Harris y Donald Trump, pero tú estás en Nueva York.